Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Rodríguez. Recientemente, y en el desarrollo de esta tendencia bajista, Bitcoin ha visto niveles abajo de los $60,000, aunque fue por minutos. Y esto lleva a muchos a decir que la velocidad con la que venimos cayendo es demasiado rápida en tiempo y que tal vez eso nos lleve a estimar que esta corrección también de ciclo sea menos duradera que las anteriores. Y por ello, pues muchos quieren acertar con la mejor zona en tiempo para hacer sus compras de Bitcoin. Y por eso, en este video les voy a mostrar, uno, desde la ciclicidad, cuál es esa mejor zona para comprar un DCA, comprar recurrentes en Bitcoin, acuerdo el histórico. Y dos, cómo hacerle para tratar de cazar esa caída de cuchillo cayendo y tal vez beneficiarse con los rebotes. Entonces, como hemos visto, el precio de Bitcoin ya ha ido a esta zona que veníamos señalando que podía caer durante la fase bajista del ciclo, entre los 63,000 y los 50,000, una caída de entre el 50 al 60% medido desde el ATH, máximos históricos. Si vamos al gráfico diario, efectivamente, vemos que Bitcoin el día viernes alcanzaba a ver precios por minutos abajo de los $60,000. Y medido aquí a este nivel, pues la corrección fue de un 52% desde el máximo. Ahora, medido al punto donde nos encontramos actualmente, la corrección viene siendo de un 45%. Veíamos otras cosas significativas como que en un día se desarrolló una vela bajista de $10,000 y luego una vela alcista también de $10,000. Ya vamos a hablar a qué obedeció esto. Pero en general, la pregunta que la mayoría de personas se hace en este momento es, bueno, ¿y ahora qué se hace? Pues muchos lloran sobre la leche derramada, otros vemos oportunidad sobre este retroceso. ¿Y cómo se plasma esa oportunidad o qué estrategias de compra se pueden ejecutar? En este video voy a desglosar una estrategia y otra cosa que pueden hacer los traders más frecuentes. Generalmente muchos lo que hacen es compras recurrentes en Bitcoin, un DCA. Pero ese DCA tiene mejores zonas y la historia nos lo ha demostrado. Lo que les estoy mostrando aquí en línea negra es el precio de Bitcoin desde 2011 hasta la actualidad. Y lo que les estoy señalando aquí con este recuadro azul, pues son las mejores zonas de compra para hacer un DCA inversor, es decir, compras recurrentes de Bitcoin. Esto dirigido netamente al inversor, al que espera sacar rendimientos 2028 o un poquito más allá. Y veamos cómo ha actuado esto en el pasado, porque no es la primera vez que muestro este tipo de cosas. Este tipo de estrategias la manejamos en el ciclo pasado también. Pero bueno, aquí lo que les estoy diciendo es que esa mejor zona de compra va 2 años antes de cada halving, que es lo que está marcado aquí con esta franja lila, y 6 meses después de cada halving. ¿Les puedo asegurar que esta va a ser la mejor zona de compra? No, pero si nosotros miramos el histórico, pues esto ha sucedido así. 24 meses antes de cada halving, que el halving está identificado por esa línea vertical negra, pues ha sido la mejor zona de compra para el que hace estas compras recurrentes. Y 6 meses después, pues también lo ha sido, ligeramente, antes de ir a explorar los máximos históricos. El gráfico nos lo está evidenciando, pero voy a volver a esta parte individual de lo que ha sucedido en el ciclo anterior. Fíjese, quien hizo compras, en este caso, semanales de Bitcoin, 2 años antes del halving de 2024, y 6 meses después, pues tuvo estos resultados. Un precio promedio de compra muy cerquita a los $30,000, con un rendimiento en este momento superior al 1.3, momentos en que nos encontramos en precio por Bitcoin de alrededor de los $69,000. Pero esto mismo, por ejemplo, yo se lo actualizaba a la gente de Alpha Bitcoin cuando estábamos en los $115,000, que les decía que ya habíamos salido de esa zona de compra del inversor visto a corto plazo, en donde allí pues teníamos el mismo precio promedio de compra y el rendimiento era casi de 3 veces, casi un 300%.
Esto solo lo muestro para decir que no es la primera vez que traigo a colación este tipo de métricas. Y claro, esto le sirve primero para quien tiene la percepción de que el ciclo se está repitiendo, es decir, que la influencia del halving, de los holders, de las ballenas OG, tienen aún mucho impacto sobre el precio de Bitcoin y que, como les he dicho, estamos en el mes 23 que es de corrección y que aún quedarían varios meses correctivos. ¿Esto puede cambiar? Claro que sí, y esa es la dinámica que hay que seguir. Pero por ahora ya hemos evidenciado que la ciclicidad es la que está mandando. 1000 días alcistas y casi un año correctivo, del que llevamos hasta el momento 126 días. Un tip más para el que desea aplicar este tipo de estrategia. En la zona lila, que son 24 meses o 2 años antes de cada halving, allí se hacen las compras más agresivas en el DCA. Yo lo coloco aquí de $100. Y después en la franja verde se reduce a la mitad. ¿Por qué se reduce? Porque es cuando el precio ya se empieza a expandir. Por ejemplo, quien siguió esto en el ciclo anterior, la compra más grande o de más alto precio que hizo más bien fue el 19 de octubre de 2024. Alrededor de los precios donde nos encontramos ahora, $68,000, $69,000. Inició las compras el 19 de abril de 2022, antes 2 años del halving de abril de 2024. Espero la idea haya quedado clara y quien desee implementarla lo haga bajo su responsabilidad, pero entendiendo que esto parte es de la ciclicidad de Bitcoin. Por otro lado, un trader más frecuente también puede aprovecharse de cierta ciclicidad más a corto plazo que suele presentar Bitcoin. ¿En qué radica eso? Bueno, muchos buscan comprar la caída y tal vez vender en el rebote. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, el movimiento de los 126,000 a los $80,000 por aquí en noviembre de 2025, caímos un 36%, pero después de ello, Bitcoin subió un 21%, de los 80,000 a los $98,000. Y medido desde este otro repunte hasta la caída de los $60,000, pues vimos un retroceso del 38%, para luego ha rebotado de momento un 20%. Cuidado que este rebotico puede ir un poquito más alto antes de volver a caer. Entonces, ¿qué sustraemos o qué resultado tenemos acá? Por lo general, Bitcoin en este tipo de correcciones muestra caídas de un 20, de un 30%. Las dos recientes en esta fase bajista han sido superiores a un 30%. Ahí es cuando yo empiezo a tratar de buscar comprar la caída. Claro, como ya hemos caído bastante, yo esperaría es que el siguiente movimiento bajista sea un poco menor, tal vez un 20, un 25%. Allí se pudiese estudiar la posibilidad de comprar la caída. Esto es como el que coge un cuchillo cayendo, es decir, bastante peligroso, pero con la intención de venderlo durante el rebote, con un 10% arriba a un 20%. Y para contextualizar un poco más lo anterior, veamos la fase bajista de noviembre de 2021 de los $69,000 a noviembre de 2022, un año después, a los $15,500. ¿Qué vimos? 4 rebotes importantes al alza, 2 que superaron el 40% y 2 que superaron el 20%. De momento llevamos 2 rebotes en esta caída. Tengan presente eso. Ahora, ¿qué es lo otro que les quiero decir? Para que exista un buen rebote, primero tiene que haber una caída importante. Por ejemplo, en 2021 caímos aquí casi un 40%, como lo estamos viendo, antes de ver un rebote. Claro, allí, como ven, la volatilidad fue mayor. Mayores caídas, mayores rebotes. Bueno, pues tengan presente lo que les decía anteriormente. En este momento o en este ciclo, rebotes de un 20%, de un 15%, serán buenos desde mi perspectiva. A mayor caída, también esperemos rebotes más significativos. Esto es complicado, pero precisamente es parte de lo que yo en ocasiones hago, que es tratar de comprar la caída.
Pero para ello, en este ciclo yo esperaría a que hubiesen caídas de un 20 o de un 30% para ahí sí comprar la caída o el cuchillo cayendo. Y que eso incluso lo hice recientemente. Muchos me preguntan, bueno Juan, ¿tú cómo haces para promediar las operaciones en Quantfury? Por ejemplo, recientemente tenía un largo que tenía la posición promediada de entrada a los $95,000 y la logré bajar a los $72,000. ¿Cómo lo hice? Pues comprando aquí en la caída cuando yo llevábamos un 30%. Ahí empecé a comprar yo. Por eso es que logro promediar de buena forma. Y lo que hago después, como muestra esta imagen, es colocar una orden de salida. Aquí tenía una posición por $13,000. Bueno, quitarle $10,000 cuando llegue al precio de entrada, un poquito más arriba. Aquí en este caso, los $72,070. Bueno, pues el precio recientemente podemos ver que sí, afortunadamente para mí, superó los $72,100. Bueno, pues allí me sacó de esta operación, me la liberó de $10,000. Si yo doy más abajo de esta publicación, recordarán que era la posición que traía desde los $95,000 al alza y lo que he hecho ahora es promediarla aquí, como ven, a la entrada de los $72,000. Incluso puedo mostrarles la operación en directo. Aquí está la aplicación de Quantfury y mi entrada está en los $72,060. Es el precio promedio de compra o de entrada que he hecho aquí en Bitcoin. Tiene en este momento solo $2,000, ya no los 13,000 porque le quité 10,000 aquí automáticamente y otros 1,000 se los quité de forma manual. ¿Qué haré yo? Bueno, pues esperar que retroceda otro porcentaje significativo, es decir, alrededor de un 20%, para volver a cargar aquí de forma importante fondos, agrandar la posición y llevar esto en lo posible abajo de los $60,000. Veremos que también reubicado quedó en esta operación. Es algo que no se recomienda hacer a quien no tiene experiencia de comprar el cuchillo cayendo, como famosamente se le conoce a esto. Pero a medida que vamos cogiendo experiencia con este tipo de retrocesos de Bitcoin, pues lo que sí muchos deberían hacer es comprar en spot, que lo peor que les puede pasar es que no rebote mucho, quedarse con esos Bitcoin tal vez por unos meses, esperar que vuelva a subir de ese nivel y ahí sí entrar en venta. Recuerden que una regla importante es: no operen con capital que no tienen si no pueden sostener las operaciones en un par de meses, menos a medida que se desarrolla una fase bajista. Y cierro el video puntualizando. Nadie sabe con certeza hasta dónde va a ir este rebote. Yo esperaría que dure un poquito más de días e inclusive que vaya a un precio más alto de los $72,000 que recientemente ha alcanzado prácticamente. Si nosotros revisamos el histórico de la caída en 2022, antes de volver a retroceder, porque soy consciente de que a Bitcoin aún le queda retroceso en esta fase bajista, debe durar semanas lateralizando, al menos una o dos. Y por ahora llevamos es apenas 3 días desde ese mínimo de los $60,000. Algo más. La dirección a corto plazo en mucho lo dictará lo que hagan las 7 magníficas, que tienen 2 sesiones recuperándose desde este piso, muy similar a Bitcoin. Recuerde que las magníficas también vienen a la baja desde octubre de 2025, igual que Bitcoin, solo que las caídas Bitcoin las coloca con un porcentaje mayor, las recuperaciones en algo también. En torno a la estrategia, quien decida implementarla del mejor periodo para acumular en DCA, bueno, esto es a partir de marzo de 2026, es decir, en un mes estaremos a 2 años del siguiente halving que ocurrirá en marzo de 2028. Y téngalo muy presente la oportunidad que les digo que estamos atravesando. Soy consciente, vuelvo a repetir, de que queda algo de caída durante la fase bajista. Pero también recuerden que se esperaría que a 2028 pues no tengamos rendimientos del 600, del 1000%, del 5000%, como en épocas anteriores, que era lo que revisábamos en el video anterior. No,
Aquí subiremos un 250, un 300%. Hombre, ¿a dónde nos deja un 300% si esta época inició en los $63,000? Pues muy cerquita de los $200,000. Veremos qué ocurre, pero por favor, el inversor de mediano y largo plazo debería evaluar muy bien esta información. En el próximo video les hablaré de la estrategia del precio realizado. Ojo que esa nos está indicando que la mejor zona de compra está abajo de los 54,800. Si esta información te sirvió, por favor, manita arriba, repliquen y los espero en un próximo.